Buenas noches. Nos encontramos para el quinto encuentro. El tema de hoy va a ser gnoseología, el conocimiento. Bueno, Alberto ya lo presentamos en no la charla anterior, sino la tercera. Que directamente vamos a hacer la oración para comenzar y dejamos que exponga el tema que corresponde hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Inefable Creador, que edificia las cosas del universo y recorriendo tu sabiduría sobre el infinito diseñaste, con orden admirable la triple jerarquía de los ángeles. Tu principio eminentísimo, que eres llamado fuente de luz y sabiduría, infunde de claridad sobre la tiniebla eminente con las cuales he nacido, removiendo ambas, la del pecado griego y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita la mía y pon tu bendición sobre tus labios. Dame derecho para entender, capacidad para retener, facilidad y método para aprender, sagacidad para interpretar y tu abundante ayuda para hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concede el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el curso para indagar acerca de la naturaleza del hombre, acerca de qué es el hombre. Y hemos recurrido a verdades antiguas que nos den una mano para descubrir justamente la estructura del hombre. No porque sean antiguas, sino porque son verdaderas. E iluminan, han iluminado desde tiempos inmemoriales a la realidad. Y han sido origen de una tradición de sabiduría occidental que ha hecho que otros hayan asumido esta verdad y la hayan desarrollado, la hayan perfeccionado, hayan incrementado. Así que recurrimos a ello, a esto que llamamos sabiduría occidental, ¿no? Porque no hay por qué estar buscando en cisternas rotas lo que encontramos a veces en manantiales que son fuentes de Occidente. Esto que es los antiguos, lo que hemos estado haciendo nosotros, casi todas las exposiciones, recurrir a estos conceptos de filosofía de la naturaleza. Lo que nos preocupa es el hombre, pero los conceptos de filosofía de la naturaleza pueden iluminar, que cuando se hacen más profundos y más abstractos, o se mueven, para decirlo de manera más difícil, en otro grado de abstracción, se convierten en metafísicos. Hemos apenas arañado la metafísica, ¿no? Necesitaríamos un curso entero para hablar de los fundamentos metafísicos de una antropología, no un curso para... Así que hemos arañado solamente, porque no hemos profundizado gran cosa, hemos pasado solo conmigo por dos pares de conceptos, que son casi, diría, los menos metafísicos, que son sustancia de accidente, materia y forma. No hemos tocado, en realidad, los más profundos, por ejemplo, acto y potencia, esencia y cero, esencia y ese, pero no lo haremos porque no hay tiempo suficiente para una cosa así. Eso, obviamente, iluminaría mejor la estructura de este ser que queremos conocer. Decía entonces que esto es lo que pertenece a lo que los conceptos que los antiguos llamaban física, ¿no? Los libros que hablaban sobre esto se llamaban generalmente, y eran unos cuantos al comienzo, perifíseos, acerca de la naturaleza, a lo que nosotros llamamos filosofía de la naturaleza.
Y a lo que llamamos metafísica, Aristóteles creo que alguien lo mencionó, si Pincelino o Mario Caponeto. La palabra metafísica no es no la usó Aristóteles. Aristóteles hablaba de protefilosofía, filosofía primera. Esa palabra metafísica la usó algún discípulo de Aristóteles para hacer referencia a la ubicación de los libros, en realidad. Eso creo que lo mencionó Pincelino, me parece que sí. Esta sabiduría que yo le decía a ustedes la vez anterior forma parte de, o tiene que ver con el sentido común, del sentido común a alta presión. Así que lo que repugna al sentido común es una señal de que hay algo que en realidad no sospechoso de ser falso, de que no ajustarse, no adecuarse a la realidad. El punto de partida de estas nociones son, decíamos la vez anterior, seres de lo que está poblado, seres materiales, de lo que está poblado el universo, que cambian, entre los cuales está el hombre, nosotros que cambiamos. De esos cambios, inicialmente distinguíamos unos cambios que llamábamos cambios superficiales. En realidad, vuelvo sobre esto para reiterar algunas cosas. El sujeto de los cambios es el hombre, ¿no? El sujeto de los cambios, el que cambia es el hombre. Lo que cambia son lo que podríamos llamar sujetos del cambio. Aunque siendo cambios superficiales, no puede decir son cambios según el accidente. No es que el color cambie, cambia el hombre de color. Entonces hablábamos de esta primera composición. A partir del cambio superficial, descubríamos que estos seres que cambian superficialmente tienen una estructura a la que hemos llamado sustancia de accidente. Es peligroso confundirse con estas palabras, y generalmente cuando uno, repito, como es a alta presión, cualquier acento mal puesto después nos lleva a errores peligrosos. La condición de la sustancia y del accidente no consiste habitualmente en que uno es más importante que el otro, que el accidente son muchos, y todo eso es verdad. Que el accidente es más superficial y la sustancia profunda, esa no es la característica fundamental. La característica a la que podemos llamar metafísica, que es lo que lo distingue efectivamente al accidente de la sustancia, decíamos la vez anterior, es que el accidente inhiere en otro. No tiene esa cierta autonomía que tiene la sustancia. La sustancia tiene una cierta autonomía, que no es una autonomía total, que no necesita de otro que le haga de sujeto, decíamos, ¿no? Esto es lo característico del ser sustancial. Ahora, lo que existe es el ente compuesto de una dimensión sustancial y dimensiones existenciales accidentales. No es ni siquiera que lo fundamental no es que la sustancia es el soporte y los accidentes son no son soporte, porque hay accidentes que son soporte de otro accidente. Y alguna sustancia podría haber cuando uno la usa de sentido análogo a la palabra, podría haber alguna sustancia sin accidente, que no sea una sustancia material. Digo, lo fundamental, lo central, lo distintivo es esta cierta autonomía de aquel aspecto que hemos llamado sustancial en los seres. Y hemos hablado también de un cambio más profundo, que pone de relieve otra estructura más profunda, esta que hemos llamado estructura ilemórfica, esta composición de materia y forma. Y de nuevo, ojo con las expresiones, que tienen un sentido estricto, que si uno no la puede utilizar en el sentido vulgar a la que tal vez esté acostumbrado. Estas nociones son más profundas que la sustancia de accidente y más generales.
esa relación que hay entre materia prima, ¿no? Usamos la palabra, y forma sustancial, ese tipo de relación uno se la puede aplicar también a la relación que hay entre sustancia y accidente, y llamarle al accidente forma accidental, y a la sustancia materia segunda. La materia, decíamos aquella vez, es aquello de lo que algo se hace o en lo que algo se hace. O sea, la relación que hay entre accidente y sustancia es una relación similar a la que hay entre forma y materia. El accidente es una perfección de la sustancia. La forma es una perfección de la materia. Una perfección más íntima, más profunda. Tan profunda es la perfección que le da la forma a la materia, que ese ser al que donde la forma informa a la materia, es tal ser por la forma. No sería tal ser sin la forma. No es la materia la que le da el ser a las cosas, sino que es la forma. La forma es la que determina que ese ser sea tal ser, que tenga tal estructura, que sea un ser de tal especie, distinto de un ser de otra especie. Y esto hace entonces de que se establezca una jerarquía entre los seres. Hay seres más, decíamos la vez anterior, más simples, otros más complejos, hay algunos seres más complejos y superiores, como el caso del hombre que decíamos, y lo han dicho otros anteriores, el ser más complejo de todos. Por la forma, entonces, no solamente por la forma, tendríamos que usar otro tipo de concepto metafísico para ser más preciso, pero por la forma el ser es lo que es. Por la forma, el ser este que es de esta manera actúa, obra. Algo dijo Gonzalo, bastante la vez anterior. Y por la forma es conocido. Si no hubiera forma, no hay manera, para no reiterar la expresión, no hay manera de conocer las cosas. Las cosas son conocidas por la forma, que es lo que le da la estructura, el ser, el obrar y el ser conocida. Por eso digo, la forma, dicen los filósofos, prima a la materia, es lo que en realidad. Por eso es tan difícil conocer la materia. ¿Cómo se hace para conocer la materia sin forma? Bueno, en realidad uno la coloca como principio del ser, casi diría que la postula como en realidad para entender esto totalmente indeterminado, lo totalmente indeterminable, casi nada, ¿no? Para que sea algo tiene que estar informada. Es imposible la forma prima sola, ¿no? Forma prima, sin ninguna forma, materia prima, que forma materia prima sola. Es imposible. A diferencia de la forma que uno podría, usando estos conceptos, por ahí preguntarse si no hay formas que son independientes de la materia. No me meto por ahora en este terreno, porque no es imposible. Tanto decir que Santo Tomás dice, la materia, creo que es queriéndolo salvar a Aristóteles en algunas cosas, la materia prima es increada. Vean lo que dice es que es concreada con la forma, no puede crear la materia prima sola. Crea seres, y estos seres son compuestos de materia y forma. Entre lo que nos interesa a nosotros, que se nos ilumine, entre lo que está el hombre. El hombre, como todos los seres, entonces, que cambian, yo diría, usaré una expresión que nosotros antes, que todos los seres son dinámicos. No hay ningún ser que sea absolutamente estático. Aún los seres inertes, y de esto creo que sabemos más que Aristóteles, porque la ciencia moderna está en condiciones de examinar mucho más profundamente qué características tienen los seres físicos. Pero no hay ningún ser que sea un ser totalmente estático, pasivo, absolutamente pasivo. Ni siquiera podría conocerse. Hay
El ser es dinámico, todos los entes son dinámicos. Podríamos usar esta expresión, si bien no la... Todos los seres obran sobre otros y reciben la acción de otros. También el hombre. Obran sobre otros, y entonces decimos que son agentes. Reciben la acción de otros y decimos que son pacientes. Paciente quiere decir que en realidad son afectados por otros. Todos los seres materiales son agentes impacientes. Reciben la acción de otro ser y obran sobre otros seres. Por eso decíamos la vez anterior, este tipo de acción de un ser sobre otro es lo que llamamos una acción transitiva, que pasa de un ser a otro. Todos los seres materiales pueden realizar acciones transitivas. Dos minerales puestos uno en contacto con el otro en situaciones convenientes, uno modifica al otro. Uno será paciente, el otro será agente con respecto a esa acción. Los otros seres, nosotros los hombres, somos también seres que realizamos acciones transitivas. Pondría algún ejemplo, es decir, trabajar en el sentido más sencillo de la palabra, que es meter mano en el mundo para transformarlo, es una acción transitiva. Transitiva porque el que comienza la acción es un ser y en el que termina la acción es otro ser. Voy a usar unas expresiones para que después nos sirvan en el desarrollo de los otros temas que tienen alguna complejidad mayor. En esta acción de meter mano en el mundo, el hombre es sujeto de la acción. Él realiza la acción sobre otra cosa que es objeto de esa acción. Una acción transitiva tiene algo o alguien que realiza algún tipo de acción sobre otra cosa. Este que realiza la acción se le llama sujeto. La palabra sujeto no hace referencia a un sujeto persona necesariamente. Cualquier ser puede ser sujeto de algún tipo de acción sobre otro. La palabra sujeto inicialmente no hace referencia a un sujeto racional, a un sujeto con subjetividad, diríamos, como en el caso del hombre. Cualquier cosa puede ser sujeto de un tipo de acción. Todas las cosas son sujetos de algún tipo de operación con respecto a otras. El hombre también es sujeto de acción, como en el caso del trabajo. ¿Quién es el sujeto del trabajo? El hombre. ¿Sobre qué trabaja? Sobre algo que se convierte en objeto, que recibe la acción del hombre, es el término de la acción. La palabra objeto tampoco significa lo mismo que entendemos hoy por objeto. Hoy por objeto se entiende como si fuera equivalente de cosa. Entonces dice, no objetiven a la mujer. Y depende, en el lenguaje clásico diría, depende objeto de qué. ¿Objeto de qué? ¿No puede ser la mujer objeto de amor? El amor quiere decir que hay un tipo de relación entre un sujeto y ella se convierte en término de esta acción. Por lo tanto, la palabra objeto no es equivalente de cosa, es el equivalente que significa el término de una relación, de un tipo de actividad que un ser establece con respecto a otro. Esta palabra no han cambiado así por casualidad, por las dudas, digo, no voy a entrar en la historia de los términos y por qué han ido cambiando. Y todo tiene que ver con alguna concepción filosófica de por qué motivo estos términos van adquiriendo ciertas connotaciones que no son las que tenían inicialmente. Además de estos cambios transitivos, decíamos que hay algunos seres, como el hombre y todos los otros seres vivos, que son capaces de otro tipo de cambios que llamamos cambios inmanentes. ¿Por qué son capaces estos seres de un cambio inmanente? Porque tienen una estructura distinta. ¿Por qué tienen una estructura distinta? Y porque tienen una forma que lo estructura de otra manera
para que puedan realizar otro tipo de operaciones. Esa forma que estructura esos seres superiores a los que realizan solo una acción transitiva, esa forma se llama, decíamos la vez anterior, alma. Si quieren ser rigurosos, hablar en griego, digan psique o ánima en latín. El alma es, decíamos, la forma sustancial de los seres vivos. La planta tiene alma en este lenguaje, el perro y el caballo tienen alma. Y no por eso se van al cielo, como decían algunos periodistas, dicen cuando Juan Pablo II habló del alma de los animales. Está usando la palabra en el sentido clásico, pero claro, sentido totalmente perdido. Sobre todo para los periodistas. Entonces, el alma es la forma que estructura a esta materia para que tenga la capacidad para realizar operaciones inmanentes. ¿Qué quiere decir operaciones inmanentes? Operación inmanente quiere decir un tipo de operación que en el mismo ser está el agente y en el mismo ser está la parte paciente. El mismo es agente y paciente con respecto a esa acción. Todos los seres vivos, desde los vegetales, decíamos, son capaces de realizar este tipo de operación. Por lo tanto, la aparición de la vida es una cosa extraordinaria entre los seres. Lo que aparece con la vida entre los seres materiales es en realidad un acontecimiento extraordinario, asombroso. Y hay que explicar esto, ¿no? Lo peligroso es hacer lo que muchas veces hace la ciencia y a veces la filosofía, que es querer reducir aquello que es propio de la vida a explicaciones en realidad que nos llevan al mismo terreno que las operaciones de los seres inertes. Hay algo en los seres vivos que no existe en los otros seres. Y eso que existe en los seres vivos, igual que en los seres inertes, decíamos la vez anterior, es algo no material. Dije también en los seres inertes. Porque en los seres inertes la forma no es materia. Por lo tanto, ahora en el ser más crasamente inerte, material, hay algo que no es material. Lo material solo no existe. ¿Qué pasa en el ser vivo? Esa forma, que se llama alma, es más inmaterial todavía que la del ser inerte. Pero que sea más inmaterial, y reitero esto, no significa que sea espiritual. Las almas de los seres inferiores al hombre no son espirituales. La espiritualidad es el grado más alto de la inmaterialidad. Por eso lo dijo el padre Pinchavín, el hombre en realidad en este sentido es el ser superior entre los seres materiales y el ínfimo con respecto a los espirituales. El espíritu del hombre el alma del hombre sí es espiritual, pero es ínfima en jerarquía con respecto a seres superiores a ellos. ¿Qué seres superiores a ellos? Los ángeles y Dios. Aunque ahora cuenta por ahí, es más fácil creer que existen los marcianos que existen los ángeles, ¿no? Esta superioridad de estos seres, que son necesariamente, los seres vivos me refiero, perdón, son necesariamente heterogéneos. Nosotros sabemos cuánto más heterogéneos son tal vez que lo que se imaginaba Aristóteles los seres inertes. De cualquier manera son homogéneos con respecto a los seres vivos. Los seres vivos tienen una diversidad de órganos que son los que les permiten que realicen esas operaciones que hemos llamado de órganos distintos. No es lo mismo el ojo que el oído, que cualquier otro tipo de órgano distinto que es el que permite que actúe sobre otro. Este órgano tiene algún tipo de perfección que la otra parte no la tiene. Y entonces se la
la realiza en beneficio del todo. En esto es que consiste la operación inmanente. Por eso los seres vivos son seres orgánicos, heterogéneos, no hay homogeneidad, no son todas las partes iguales. No es lo mismo la mano de un hombre que la nariz de un hombre. Decíamos también la vez anterior, reitero, que la superioridad de estos seres vivientes sobre los inertes consiste en que en ello hay una mayor, use otro término, de mayor posesión del cambio, debería, vamos a decirlo de otra manera, más sencilla, tienen una profundidad cada vez mayor, tienen una intimidad mayor. O sea, tienen una interioridad, mejor todavía, más preciso, una interioridad que el ser inerte no tiene. Mejor sería decir, o sea, aún el vegetal tiene una interioridad que el ser inerte no tiene. El animal tiene una interioridad superior al vegetal y el hombre una interioridad, ahí sí, esa interioridad podemos llamarla intimidad del hombre. Esa mayor intimidad es lo que le permite tener un campo de relación que no tiene el ser inerte. Y a medida que la intimidad es mayor, mayor es el campo de relación. La planta se relaciona con el mundo en el que está inserta. La planta, dicen algunos antropólogos más modernos, la planta tiene mundo, se vincula, establece vínculos con el mundo que la rodea, se nutre de él, etc. El animal tiene un campo más amplio y más rico que el de la planta, y el hombre tiene el campo más rico posible, porque se puede relacionar con todo lo que existe, porque tiene algún tipo de facultad que está abierta a la totalidad. Decíamos, o no lo dijimos del todo, pero no se lo digo ahora, sí, dijimos eso. De los seres vivos hay algunos que tienen solo vida vegetativa, hay otros que agregan a la vida vegetativa la vida sensible, y en el caso del hombre, decíamos, reiterando ahora, el padre que es un microcosmos, tiene en él la vida vegetativa, la vida sensible y la vida espiritual. Esto no lo mencioné, en la vida vegetativa hay operaciones inmanentes. Las operaciones propias de la vida vegetativa son nutrirse, crecer y reproducirse. Y está dicho en orden jerárquico. Quiero decir que la ínfima, sin la cual la vida no existe, es nutrirse, y la que están, a medida que se asciende en la jerarquía de estas acciones, se subordina a la otra. La nutrición subordinada al crecimiento, y el crecimiento subordinada a perpetuar no ya el ser individual, sino la especie. La generación, mejor, en el caso del hombre es procreación, es en realidad la operación superior de la vida vegetativa. Espero que esto se entienda correctamente. Dije, la generación es la operación superior de la vida vegetativa. No dije, la generación es la operación superior de la vida. De la vida vegetativa. En el animal se produce una novedad también asombrosa, de la que diremos alguna cosa. Falta de costumbre de usar la cosa tan moderna como el celular. 25 minutos. 20. En la vida sensible se establece algo que es en realidad también un acontecimiento extraordinario con respecto a la anterior.
que es este poder de inclusión que se denomina conocimiento. En el animal hay conocimiento sensible. Y consecuencia de ese conocimiento hay tendencia, apetito, se dice ilícito, porque hay otro tipo de apetito. Ilícito quiere decir que se sigue de un conocimiento. El animal conoce alguna cosa y si es beneficioso o por lo tanto apetecible, se dirige hacia él y por lo tanto necesita, además del apetito, otro tipo de acciones como son la locomoción para alcanzar ese bien que está colocado fuera de él. Pero lo novedoso extraordinario en la vida del animal es el conocimiento. Explicar qué es el conocimiento no es una cuestión sencilla. Algunos dicen el misterio del conocimiento. Y lo que hace muchas veces la ciencia contemporánea en abundancia, porque en este momento la neurociencia y todo eso, lo que han hecho es en realidad reducir el conocimiento a algún tipo de cuestión material. En el conocimiento hay algo que no es material, aún en el animal, que tiene un componente material, pero no es todo material. Esto es lo que uno podría llamar lo psíquico de este acontecimiento, es decir, lo que está vinculado con el alma. Y en la vida humana aparece otro tipo de conocimiento superior al conocimiento sensible, que es el conocimiento intelectual y el apetito espiritual. O sea que el hombre con inteligencia descubre bienes que no son sensibles y los quiere, aunque no necesariamente lo desee con apetito sensible. Puede querer algo que no sea sensiblemente apetitoso y sepa que es para su propio bien. El que quiere ayunar está en realidad queriendo, por alguna razón, ser médica o religiosa o la que sea, está en realidad queriendo algo para lo que no hay ningún tipo de deseo sensible, sino en realidad una cosa que es descubierto que es un bien y lo quiere. Ese es el apetito espiritual, obra de una facultad que se llama voluntad. Nosotros últimamente conocemos las estructuras de los seres por las operaciones que realizan, ¿no? Decíamos, para que puedan realizar este tipo de operaciones deben tener una cierta estructura. Esta estructura se la da la forma sustancial. Pero Gonzalo habló de algo intermedio la vez anterior. Hay algo, en realidad uno va de las operaciones a una cierta capacidad para realizar esas operaciones, que Gonzalo usó la palabra energía para referirse a esas capacidades, porque es la palabra que usa el padre Barbado Viejo para traducir una palabra clásica que no quiero confundirlo, que dice potencia o facultad, pero no importa, en realidad lo puede producir. Pero digo, esa energía, que Gonzalo usó la palabra energía, y que en el otro lenguaje se le llama potencia, son principios próximos de operación. La forma sustancial es el principio remoto, la facultad o la energía es el principio próximo, y la operación es aquello a lo que la energía está ordenada. Lo que especifica a una, voy a usar la palabra que uso yo siempre, en lugar de usar la que usaba Gonzalo, pero son equivalentes, lo que especifica a una potencia es la operación. La potencia está para esa operación. Y lo que especifica a la operación es el objeto al que está dirigida la operación.
O sea, que acá hay una secuencia de el objeto especifica la operación especifica, es decir, que determina, caracteriza a la facultad, y la facultad es tal facultad porque el alma ha estructurado de esta manera la materia prima para que este accidente, como es la facultad, le permita realizar este tipo de operaciones para el que es apto este ser. Fíjense que las facultades son accidentes. Ahora, son accidentes muchas veces necesarios. Necesario quiere decir que no son contingentes, quiere decir que se tienen y no pueden obtenerse. Por ejemplo, en el hombre, la inteligencia es un accidente. A veces que un accidente no era que era algo muy importante. No, nunca dije eso. Dije que accidente era algo que necesita de otro ser el que inherir. No hay inteligencias sueltas. No hay inteligencia dando vuelta como si fueran seres sustanciales. La inteligencia siempre es la inteligencia de un ser sustancial, de un ente sustancial que tiene esta capacidad que le permite conocer de determinada manera. Uno dice que la inteligencia no es sustancial en este sentido y produce algún tipo de dificultad. Ahora, no sé por qué motivo suena tan duro cuando uno dice la libertad no es sustancial. Entonces ahí se ofenden y se enojan porque en realidad no hay nada para alguno más lindo que la libertad. La libertad es también un accidente. No hay libertades sueltas. La libertad es siempre una característica, en realidad, tomar propiedad de una potencia que también es accidente, como es la voluntad. Así que estas lo que necesitan es de un ser en el que inherir, un ser que le haga sujeto de intención. Veamos rápidamente qué pasa con el tema de si podemos explicar algo de lo que es el conocimiento. Es en realidad, bueno, no es tan sencillo explicar lo que es el conocimiento. Hay muchas expresiones que nosotros usamos como si fueran equivalentes y no lo son. No son, sino entender, comprender, saber. No son expresiones sinónimas. No podemos dedicarnos a precisar cada una de ellas, pero es bastante común confundir una cosa con la otra. Decíamos hace un ratito, sujeto de conocimiento es el animal y el hombre entre los seres naturales. En el hombre hay conocimiento sensible y conocimiento intelectual. Digo esto, no podremos volver sobre ellos con detenimiento. El conocimiento sensible en el hombre no es como el conocimiento en el animal. Porque el conocimiento en el hombre está, decíamos la vez anterior, asumido por lo que es superior. Por lo tanto, los sentidos del hombre son sentidos inteligentes. Por eso, la manera que uno tiene muchas veces de cuidar la formación de la inteligencia es cuidar los sentidos. A ver qué veo, qué escucho y demás. Porque en realidad, como diría Aristóteles, nada hay en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Pero de cualquier manera esos sentidos no son como los sentidos del animal, son superiores a los sentidos del animal, aunque el animal vea más lejos. Los sentidos del hombre están subordinados a un conocimiento superior, que es el conocimiento que realiza la inteligencia. Entonces, el conocimiento implica dos tipos de operaciones. Una se denomina sensación, que era operación propia de los sentidos. La operación se llama sensación, la potencia se llama sentidos, y el objeto se llama sensible. Lo sensible es el objeto de esa operación que se llama sensación, cuya facultad son los sentidos. Hay otro tipo de operación que se llama intelección, cuya facultad se llama de distinta manera y a veces tampoco son sinónimos, pero se puede usar como sinónimo,
entendimiento, inteligencia, mente, razón, no son términos sinónimos exactamente, pero se pueden usar como sinónimos. Cuyo objeto es lo inteligible. Inteligir quiere decir, esto lo verán cuando vean la operación de la inteligencia, intus legere, leer adentro, una capacidad que tiene solamente el hombre, que puede leer adentro, mientras que la sensación capta solo lo de afuera, fundamentalmente, o sea, los accidentes sensibles que son posibles de captar por los sentidos. ¿Qué pasa entonces en el conocimiento? ¿Cómo se produce el conocimiento? ¿De qué se trata el conocimiento? Por el conocimiento, lo que sucede es que se incorporan seres con los que uno se vincula por esta particular apertura que tiene el ser capaz de conocerse. Incorpora realidades, las hace propias que están fuera de él. Por eso es interesante que se use a veces de manera metafórica para hablar de conocer, ¿no? A veces el lenguaje educativo asimiló bien, la palabra asimilar tiene que ver con la nutrición. Así que, en realidad, parece que conocer es como una manera de comerse la realidad. Y hay algo de eso que se puede comparar. Lo que pasa es que no es lo mismo comerse materialmente la realidad que incorporar la forma. Y usando la palabra forma en el sentido que venimos haciendo y en el que he insistido, por el conocimiento se incorpora la forma. Las formas que están presentes en otros seres de manera natural y empiezan a hacerse presentes en este ser de otra manera, de manera cognoscitiva, dicen, de manera objetiva o intencional. Toda esa palabra puede ser equivalente. Las formas se hacen presentes en este ser sin la materia. En la nutrición, alimentarse de la realidad es destruirla destruirla con una destrucción sustancial, quiere decir, incorpora un alimento que deja de existir como tal ser en beneficio de este ser que soy yo. En el conocimiento se incorpora una forma y no se afecta al otro ser. Más bien, queda sin ser tocado, sin ser modificado. No hay ninguna modificación en el otro ser. El otro ser no se modifica. Y esto, si bien esta forma existe en mí, no existe de la misma manera que existe naturalmente en el otro ser. Y esto es lo propiamente noxiológico, que es parte de la metafísica. Una forma existe en un ser, de tal manera que los otros coprincipios actúan como materia de esto. Por lo tanto, la forma estructura a la materia que está presente en ese ser, naturalmente, para convertir a ese ser en un ser de ese tipo. Esa forma que existe naturalmente en ese ser puede existir en otro ser u otros seres de manera distinta, de manera cognoscitiva. Y no se comporta este ser con respecto a la forma que se incorpora de manera como materia, porque si no, al conocer una piedra me convertiría en piedra. Y no es la posesión material, sino la posesión de la forma, por la que se produce el conocimiento. Y el ser que conoce no puede ser un ser totalmente material, tiene que ser un ser que también tenga una cierta forma que le permite incorporar las otras formas. O sea, si los dos seres fueran solo materiales, el conocimiento no sería posible. Y esto es lo que procuran hacer las posiciones, repito, reduccionistas, que no hay forma de que expliquen. Entonces, a la larga,
tiene que terminar recurriendo a Aristóteles y a Santo Tomás para poder explicar qué pasa y reconocer que han sido rendidos por la realidad, que la realidad me ha superado. Aunque escriben varios libros sobre cómo hay que hacer para entender solo materialmente el proceso de conocimiento y reducir las operaciones cerebrales. Es interesante, en realidad cuando hacen esto los científicos se meten en terreno filosófico, se limitaran a decir, esto es lo que yo veo, es decir, esto es todo lo que existe, en esto consiste, cuando el científico se mete en cuestiones filosóficas, no se mete, no queda limitado a aquel área que le corresponde. Entonces, debe haber algo que no es material en la cosa que conozco, y debe haber algo que no es material en el que conoce. Y hay grados, decíamos un ratito, hay grados de inmaterialidad. Cuanto mayor es la inmaterialidad del ser que conoce, mayor es la capacidad de conocimiento. ¿Cuál es en realidad la forma más inmaterial? Es la forma espiritual, por lo tanto la que tiene mayor capacidad para conocer. ¿Cuál es la forma con más posibilidad de ser conocida? O más conocible, mejor. Aquella que es más inmaterial. Por lo tanto, cuanto más inmaterial, más cognoscible. Podría decir más luminosa. Lo que pasa es que ahí debe haber una proporción entre el sujeto que conoce y la cosa conocida. Si hay una desproporción, por más que haya una máxima inmaterialidad en esta forma, no es posible que sea captado por un sujeto cuya inmaterialidad no es la mayor posible. Vamos a ver, ¿quién es lo máximamente luminoso? Digamos rápido, sin Dios. Como diría Platón, al sol no se lo puede mirar de frente. No se puede mirarlo de frente con estos ojos que tengo. Mis ojos están hechos para mirar otra cosa, para ver el reflejo de la luz en los objetos opacos. Entonces, si bien a medida que se asciende el grado de inmaterialidad, es mayor la cognoscibilidad, debe haber una proporción entre el que conoce y aquel objeto conocido. Por eso se dice el objeto adecuado para el conocimiento propiamente humano, que es el conocimiento intelectual del hombre, son las esencias de los seres materiales, lo que conocemos más fácil. Y a partir de ahí se conocen las otras cosas. Pero no me meto en esto, que será, en realidad, motivo de otros desarrollos. ¿Qué pasa en todo conocimiento? Obviamente, la cosa conocida debe, la cosa a ser conocida debe actuar, inmutar, impresionar a lo que es potencia cognitiva, que en cierto sentido es pasiva, en cierto sentido, digo en cierto sentido, porque debe ser impresionada, debe ser en realidad provocada. ¿Provocada para qué? Para que realice un tipo de acción en que consiste el conocimiento. Pero si no es provocada por el objeto, no hay actividad cognitiva. A ver, para poner un ejemplo sencillo, dicen, el objeto formal de la vista es el color, o sea, el reflejo de la luz en las cosas. Si se apaga la luz, no hay visión posible, porque no hay nada que pueda impresionar a este órgano. Lo que pasa es que ahí no termina el conocimiento. Digo, primero hay una impresión, lo digo rápido, una impresión sobre la capacidad cognitiva. Pero la capacidad cognitiva produce algo. Y acá es difícil entenderlo correctamente y no confundirse y convertirla en cosas peligrosas en filosofía.
Lo que produce se llama, lo que impresiona se llama especie impresa, como si fuera una imagen impresa. Y el sentido y la inteligencia producen lo que se llama especie expresa, es como decir algo fabricado. En el caso del sentido es la imagen, en el caso de la inteligencia es el concepto. El concepto es fabricación de la inteligencia y la imagen es fabricación del sentido. Pero ni la imagen ni el concepto es lo que se conoce. Lo que se conoce son las cosas, por medio de la imagen o del concepto. ¿Es posible conocer la imagen y el concepto? Sí, pero volviendo, haciendo una reflexión. No es lo primero que se conoce. Digo esto porque hay posiciones filosóficas, por ejemplo, más conocida, la de Descartes, que dice lo primero que tenemos a la vista es lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. O sea, nuestra cabeza, entre comillas, nuestra inteligencia. Y en realidad lo primero que nosotros tenemos a la vista son las cosas. Y en esto consiste el realismo. Y a partir del conocimiento de las cosas, podemos darnos cuenta que hemos tenido que fabricar algo para poder conocerla. Pero el objeto del conocimiento son las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, las cosas... ¿Algo no tenías? No, no tengo el... Y habremos empezado a los cuartos, 45 minutos. Bueno. Hablemos rápido de los dos tipos de conocimiento que existen en el hombre. El conocimiento sensible, que es el que tengo que desarrollar, es el conocimiento sensible y el conocimiento intelectual. Debe haber una proporción, decíamos, entre aquella facultad que conoce y aquello que se conoce. Lo sensible será siempre algo corpóreo, individual y concreto. Por lo tanto, la facultad tiene que ser algo corpóreo. ¿Qué es lo corpóreo? Los órganos de los sentidos. Ahora, los órganos de los sentidos son órganos de los sentidos si están animados, digamos, si están vivos, si tienen capacidad para realizar este tipo de operación. Pero eso se dice que la operación del sentido no es una operación del alma sola, sino que es una operación del compuesto. Hago una reseña rápida. Los sentidos en el hombre son unos cuantos, más de lo que nosotros estamos acostumbrados a mencionar. Y la psicología contemporánea ha investigado más en este sentido. De hecho, los antiguos también se daban cuenta de esto. Y si bien nosotros entendemos en el sentido clásico como 5 sentidos, a lo que se llaman sentidos externos, los antiguos, incluso Aristóteles hablaba que el sentido del tacto no era un solo sentido, eran varios sentidos distintos. La psicología contemporánea ha desarrollado, ¿no? O sea, no es lo mismo sentir la presión de la mesa que sentir calor con el tacto. No es lo mismo sentir un dolor de estómago, saber que estoy de pie, son todos sentidos que han denominado de manera distinta la psicología moderna. Y hacen bien en hacerlo, ¿no? O sea que los 5 sentidos externos no son 5. Y cada uno de esos sentidos tiene un objeto, se dice objeto propio. El objeto propio es aquello que estimula el sentido para que el sentido conozca. Y al mismo tiempo de tener un sentido propio, hay también sensibles que se dicen objetos comunes, porque es posible que sean captados por más de un sentido. Por ejemplo, la figura de algo no es el objeto propio de ningún sentido, es el objeto común de varios sentidos. El objeto de la vista no es la figura, el objeto de la vista es el color. Es decir, si la figura fuera incolora, no habría forma que la captáramos con la vista. Pero la figura podría en realidad ser captada por la vista, por el tacto. Los antiguos hablaban de 4 o 5 sensibles comunes.
Y sentido y propio, ¿no? O sea, es decir, cada sentido tiene su propio objeto propio específico. Los sentidos, entonces decíamos, son la vista y el oído, a lo que los antiguos llamaban sentidos superiores. El olfato, el gusto y el tacto, a lo que llamaban sentidos inferiores. ¿En qué consiste la superioridad de uno y otro? Decían, la vista y el oído son más objetivos. Quiere decir, en los otros sentidos son más subjetivos, en el sentido de que dependen de algún tipo de alteración física que se produzca en el sentido para que puedan ser captadas las cosas. Es verdad que en la vista y en el oído puede haber algún tipo de modificación, pero no es la alteración tan importante como esa que se produce en el tacto, en el gusto, o también en el olfato. Además de los sentidos externos, existen, ya para los antiguos, lo que se llaman sentidos internos. Ser externo o interno no tiene que ver con la ubicación de los sentidos. Tiene que ver con el tipo de objeto a lo que se refiere. El objeto del sentido externo es algo que está afuera del sujeto y que es interiorizado por la especie expresa de la que hablamos un ratito en el momento de que se conoce. Y el objeto del sentido interno, que no importa dónde están los sentidos internos, porque en este sentido hay discusiones sobre si es parte del cerebro. En realidad es que el objeto ya ha sido interiorizado por otros sentidos. O sea, los sentidos internos captan algo que ya ha sido interiorizado por el sentido externo. Menciono rápido, sentidos internos. Voy a llamarlo con este nombre porque si no el otro produce confusión. El sensorio común. ¿Cuál es el que produce confusión? Llamarlo al sensorio común, sentido común. Si uno dice sentido común, va a pensar que es algún tipo de actividad intelectual. Entonces, mejor es llamarlo sensorio común. Es como la raíz de todos los sentidos. Imaginación, memoria y cogitativa, o cogitativa, depende de cómo pronuncien en latín ustedes, si en latín clásico o popular. Estos sentidos también existen en los animales. No en todos los animales, todos los sentidos. Para que haya vida animal, bastaría que el animal tenga un solo sentido. Si tiene un solo sentido, ya lo que tiene es conocimiento sensible. Yo, cuando iba al secundario, estudiábamos la ameba. Yo creo que ya no se estudia más la ameba, ¿no? No estudiaste la ameba. La ameba y el parmesio. Sí, señor. Pero la ameba era más elemental todavía. Seguramente el único sentido que tenía era el tacto. Por eso cuando alguno quiere insultar a alguien, le dice que le parece que una ameba, la forma de manejarse, porque para la ameba, la única diferencia que podía existir entre las cosas era o es enemigo o es alimento. Y algunos razonan más o menos de esta manera, o sea, es decir, frente a la realidad, o es enemigo o alimento, no hay otra cosa. Pero bastaría que tenga un solo sentido lo que sea animal, para que sea vida animal. Las plantas tienen vida vegetativa porque no tienen ningún sentido. Así que si quieren hablar con las plantas, pueden hablar tranquilos, que no, en realidad no creo que escuchen nada, porque si escucharon algo, no es una planta, es un animal, y en un lugar se puede parecer. En realidad, entre los tipos de seres, siempre hay entre el ser superior de un tipo y el inferior del otro, el límite es bastante impreciso, ¿no? Siempre hay el nivel inferior, alguien superior que casi toca el siguiente, por ahí, ¿verdad? Hay tipo de vida, ¿no? Animal que puede tener, se parece más a una planta, ¿no? Entonces, ningún profesor de biología acá cerca que pueda corregirme. Y entre los animales y los hay animales, como lo dice, animales superiores, que seguramente tienen los 9 sentidos dentro de lo que he hablado, ¿no? En realidad, en lugar de cogitativa se llama estimativa en el animal ese otro sentido. El sensorio común
yo lo digo porque sería lo menos común para que hayan escuchado sobre los sentidos internos, el sensorio común es en realidad el que unifica la captación de los sentidos externos. Que yo vea una manzana y sienta el perfume de la manzana, y en realidad que ambas sean en realidad sensaciones de la misma cosa, es propio del sensorio común. Del sensorio común se le dice también conciencia imperfecta, porque el sensorio común no solamente sabe que se ve, sino que capta su ver, su actividad de visión. La imaginación, en el otro sentido, ¿no? Es la capacidad de formar imagen y retenerla. La memoria, y también tienen los animales, porque a veces dicen que animal tan inteligente, puede ser que la memoria que no es lo mismo que la memoria humana, por supuesto, pero en la memoria lo que hay es en realidad la relación con algo que no está presente en la cosa misma, sino que es una relación con el tiempo, con el pasado. Nos relaciona aquello que ha retenido con algún tiempo pasado. Esta es la función fundamental de la memoria. Y la cogitativa en el hombre o estimativa en el animal, el que capta en el ser algún elemento que no está presente, que tiene que ver con la conveniencia o inconveniencia con respecto a lo mismo. O sea que hay en el hombre una cierta valoración. Por eso, en el hombre que a la cogitativa le llaman razón particular, porque está en realidad casi en el límite, ¿no? Algunos le llaman razón, sí, pues, confunden esto con la razón, pero fíjense que no existiría la virtud de la prudencia si no existiera la razón de la cogitativa. A veces cuando nos enojamos con algún amigo que obra de manera imprudente, decimos que le falla la cogitativa. Entonces, en realidad se le escapan las cosas concretas, la valoración de las cosas concretas. Bueno, esta es más o menos la estructura cognitiva sensible del hombre, y no es exactamente igual que los animales. Hay ahí un puntito y otros dos que no voy a hacer referencia, porque habla de empirismo y racionalismo, que son posiciones filosóficas en realidad, que descuidan un aspecto, exageran un aspecto del conocimiento. Pero hay otra expresión en la que tampoco debe meter, que se dice percepción. Porque la percepción no es la sensación. En la percepción, o sea, en la percepción hay un elemento intelectual. Es la primera actividad de la inteligencia, así que el que se ocupe de la inteligencia, que se ocupe de la percepción. Se llama percepción o simple aprehensión. Cuando el padre Pinchemín habla de la inteligencia, le preguntan qué es la simple aprehensión, la percepción. Hasta acá me llega mi pobre ilimitado saber. Ricardo. Una pregunta, dos preguntitas que me quedo. Sencilla, lo posible sencilla. El conocimiento de la esencia, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es lo más profundo y elevado que se puede conocer, y además sería de alguna manera lo más simple de conocer en algún sentido. Ahí no te entendí ¿qué fue lo que me estaba atribuyendo que dije primero? Me parece que dijiste en una parte hablando del conocimiento del hombre, material y en lo espiritual de eso, que en realidad lo que el hombre conoce las cosas es lo más profundo de la esencia. Sí. Y pero a su vez eso podría ser lo más sencillo de conocer a su vez, ¿o no? Hay que quedar alguna investigación. No, ese es un tema que hay que preguntarle al padre Pinchemín cuando habla de inteligencia, pero digo, lo primero que el hombre conoce con su inteligencia es la esencia de las cosas materiales. Esto es una expresión, me estoy metiendo en un campo que no es que pero como me gusta, me voy a convertir en peligroso. Lo primero que conoce la inteligencia, fíjense, se mete de entrada con la primera operación de la inteligencia, esta que se llama simple aprehensión, a la que hacemos referencia, percepción. La inteligencia se mete en la intimidad más grande de las cosas, que es la esencia de las cosas. Yo no he usado la palabra esencia en general, porque en realidad esto tiene una precisión metafísica que no hemos... Pero de cualquier manera tiene que ver con la intimidad de las cosas. Ahora, no quiere decir que por conocer la esencia de las cosas, la conozca perfectamente.
La conoce inicialmente confusamente, vagamente. Pero el acto de la inteligencia inicial es meterse de entrada en el corazón mismo de las cosas. Conoce perfectamente, o la palabra que usa Santo Tomás es, el hombre puede comprender, quiere decir, conocer totalmente la esencia de una cosa. Santo Tomás dice, el hombre no puede conocer ni la esencia de una mosca. O sea, comprender quiere decir agotar, que no quede nada por conocer. Y exageró con la mosca, podría ser algo más sencillo todavía. O sea, siempre hay algo más para conocer en cualquiera de las cosas. Siempre, por eso el conocimiento es posible progresar en el conocimiento, porque siempre hay algo nuevo para... Yo, si hay algún profesor de matemática, me puedo corregir también. Yo me imagino que qué cosa más sencilla que el triángulo. ¿Cuánto hay escrito sobre la geometría del triángulo? ¿Y cuánto se puede seguir escribiendo sobre la geometría sobre el triángulo en geometría? El triángulo, la esencia del triángulo, realmente pareciera que en realidad es muy poco lo que... Y hay un desarrollo de la matemática que yo creo que no se detiene, que sigue, y encontrará propiedades del triángulo, relaciones del triángulo, y que surge de la esencia del triángulo. Ni hablar de la mosca. Así que no sé si eso tiene que ver, Ricardo. O sea, en esto hay que preguntar al padre Pinzamín, que va a ser más preciso. Digo, esta es mi posición por las dudas, porque por ahí hay diferencia entre los que piensan seriamente y nosotros que no pensamos. Otra cuestión, pregunto, no quiero interrumpir mucho el tema de la cogitativa que poco está descubriendo en esto de psicopatología, de cómo está. Bueno, entonces te puede explicar, Jordán, entonces qué tal. Está muy buena. La cogitativa de alguna manera capta, digamos, la conveniencia o inconveniencia, por eso tiene algo de sensible y algo ya que toca lo racional, pero en cuanto a algo particular. Sí, señor. Individual. Sí, señor. Concreto individual. Concreto individual en conocimiento de lo particular, por eso le llaman a veces razón particular. Pero hay algunos que por ahí viven en la abstracción solamente y es difícil que se inserten en la realidad, y cuando actúan imprudentemente. Y decimos, ironía, no tiene cogitativa o le falla la cogitativa. Es como un puente, digamos. Sin duda. Dice, no todos los tomistas dicen lo mismo, pero digo, no todos los tomistas dicen que sea el sentido superior. A mí me llama la atención, algunos dicen la memoria del sentido superior. Los dos captan alguna cosa que no está presente en la realidad misma. Lo mismo el tema de la imaginación. Con la imaginación se puede hablar de muchas maneras distintas, porque hay una imaginación que es la facultad de las imágenes. Pero estas imágenes que son las que he retenido, con estas imágenes que he retenido puedo fabricar otras imágenes. Y entonces esa imaginación se convierte en lo que llaman la loca de la casa, que hay que controlar, porque entonces, si no hace con esas imágenes, un montón de cosas raras me terminan en realidad complicando la vida moral. ¿No? Bueno, pero en la revista está acordando, insiste mucho en la importancia de muchas enfermedades, digamos, patologías y psicologías tienen que ver con el mal uso de la cogitativa. No, sí. Por supuesto, la imaginación unida, porque no hay régimen que se separe, ¿no? Claro que, por eso digo, a ver, en esto por eso hay que ser siempre cuidadoso, ¿no? Hay un libro de Maritain que se llama Los grados del saber. Un libro muy bueno. Aunque sea de Maritain, es un libro muy bueno, muy profundo y hasta bello. A ese libro. Cuyo título es Los grados del saber. Y el subtítulo es Distinguir para unir. O sea, uno lo que tiene que aprender es a saber distinguir lo que en la realidad está unido, distinguirlo, pero no separarlo. Y ese ejercicio es un ejercicio difícil. Y es el ejercicio propio de la inteligencia y la mente. Distinguir para unir, sin separar. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más que puedo mencionar? Sí. Pasamos siempre para lo que viene después, que pregunten a lo que siguen. O a los que ya estuvieron.